Bienvenidos a la tercera semana de 42 días para mis amigos. En esta semana el tema es, o más bien el lema, ¿no? Inviértete. Vamos a ver la historia en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Hay cierto intérprete de la ley, un experto, ¿no?, en la ley de Moisés, se levantó y para poner a prueba a Jesús le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él estaba citando del libro de Deuteronomio. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Aquí vemos a alguien, intérprete de la ley, alguien que conocía bien la palabra de Dios, que exteriormente estaba dedicado para servir a Dios, para seguir a Dios. Y él se sabía muy bien lo que era, para decirlo, el núcleo de lo que era el mensaje de toda la ley. Y vemos que hay dos cosas, ¿no? Una cosa es amar a Dios, en primer lugar, con todo. Cuando dice aquí, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente, quiere decir la totalidad de tu persona. Eso es la línea vertical, pero también es la línea horizontal, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso, no? Amar al prójimo como tú amas a ti mismo. Claro, se supone que normalmente uno se ama a sí mismo. Y de la igual manera deberíamos de amar al prójimo. Ahora, la pregunta es, que tú personalmente tienes que hacer, ¿qué es lo más importante en tu vida? Yo también tengo que hacerme esa pregunta: ¿qué es lo más importante? ¿Es el fútbol? ¿Es el trabajo? Bueno, yo diría, esto es ahora generalizando un poco. Hay muchas personas que yo veo en Latinoamérica que les gusta mucho el fútbol. Entonces ahí está más el peligro. En cambio, en Suiza hay un grupo de hombres que sí, que el trabajo es lo más importante. Entonces vemos que también está el trasfondo cultural a veces, ¿no? Otros, la familia. Dice que la familia es lo más importante. O los amigos, para salir parranda con los amigos, para pasarlo bien. O un hobby. Qué sé yo, todos los fines de semana están en la montaña o surfeando o qué sé, cualquier hobby puede ser algo que se convierte en un ídolo. Estamos hablando aquí de ídolos. Si una cosa te absorbe, si es algo que tú tienes que decir, bueno, si tengo algún tiempo libre, sin que nadie me empuja, yo voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque me gusta, porque esto es mi vida, ahí me voy realizando. Entonces eso se puede convertir a un ídolo. Y eso es la primera pregunta: ¿qué hay en tu vida en lo cual estás enfocando totalmente que no sea Dios? Entonces ahí es la primera pregunta. La segunda, vamos a ver la situación. Tenemos ahí a la izquierda nosotros, ¿no? Una persona, yo, ¿no? Yo. Y cogemos con una corona, el yo, el rey. Entonces, estamos hablando de personas
Claro, siempre estamos hablando de otros, ¿no? Es obvio, no hablamos de nosotros mismos. De personas que llamamos egocéntricas, ¿no? El yo está en el centro de todo y a los otros se le está utilizando, inclusive a Dios. Hay personas que creen en Dios, pero cuando uno escucha las oraciones o cuando está observando la vida de tal persona, uno, no sé, se lleva la impresión de que tal persona está más bien utilizando a Dios. Cuando se acerca a Dios para pedir algo, para que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, entonces, o también al prójimo, ¿no? Que el prójimo es más bien un objeto que tiene que servir a sus propios fines, ¿no? Eso, yo diría, bueno, antes estábamos hablando de otros, no de nosotros mismos, pero yo diría, tenemos que examinarnos. Yo creo que tenemos una tendencia de ser así, que nos gusta que nos sirvan, inclusive Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta que eso al final es egoísmo, ¿no? Es egocéntrico, yo creo que está claro, ¿no? Estamos aquí, estamos utilizando a los otros. Entonces, ¿qué es el diseño de Dios? Yo pienso que el diseño de Dios es que nosotros estemos aquí como siervos. Un siervo no se pone a sí mismo, digamos, en el centro de todo, sino un siervo está aquí para servir a los otros. En primer lugar a Dios, es obvio. Entonces, quiere estar en esta relación viva con Dios y con esta pregunta, Señor, ¿en qué te puedo servir? O muéstrame personas a las cuales yo puedo servir. Entonces esa es la pregunta. Personalmente tengo que decir, no es algo que está naturalmente en nosotros. Yo creo que tiene que ser dado también de parte de Dios. Obviamente tenemos que tener la disposición de querer servir, tanto a Dios, en primer lugar, como al prójimo. Yo creo que eso es el diseño de Dios para con nosotros. Ahora, volviendo a Lucas, entonces ese escriba, ¿no? Estaba haciendo la pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo, no? Y Jesús cuenta esa parábola bien conocida, ¿no? Del buen samaritano. Dice, cierto hombre estaba o bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Bueno, el sacerdote, los que estaban escuchando, claro, los sacerdotes estaban en alta estima. Digamos, en la escala social, lo más alto. Los que más cerca estaban también de Dios. Ahora, ese sacerdote no tenía tiempo. Estaba muy ocupado, tenía su agenda llena de termins, ¿no? Por donde tenía que ir. Entonces él no podía pararse. Rápido se iba. Entonces sigue la historia. Del mismo modo también un levita. Cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Ahora, los levitas fueron escogidos de parte de Dios, de esta tribu, ¿no? De Levi. Nos acordamos del libro de Génesis. Entonces ellos estaban para servir a Dios. Y se esperaba realmente de un levita que sirva, porque para eso eran llamados, para servir. Pero también este levita, en vez de servir, vemos que se pasaba por el otro lado. La historia sigue, pero cierto samaritano iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendió sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando sus
2 denarios, salario de 2 días, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Ahora, este samaritano, sí, tiene compasión. Y vamos a pensar un poco en este ejemplo del samaritano. En primer lugar, tenemos que pensar de que los oyentes eran judíos. Como sabemos, hubo, una gran enemistad entre los samaritanos y los judíos. No se llevaban. Sobre todo los judíos despreciaban, detestaban a los samaritanos. Eran subhumanos. Y ahora Jesús, en su parábola, menciona a este samaritano. Claro, eso era un choque, ¿no? Y también una afrenta, ¿no?, para los judíos. Porque el sacerdote, el levita, lo mejor, podemos decir, los judíos no ayudaron, eran egoístas. En cambio, el otro, el samaritano, despreciado, él sí tuvo compasión y ayudó. Eso seguramente era para los oyentes muy, muy chocante. Bueno, en primer lugar, lo que nos damos cuenta es que este hombre se dejó interrumpir su agenda. Seguramente estaba de viaje, de negocio, no sabemos más de él, podemos imaginarnos que era un hombre de negocio y seguramente tenía también prisa, tenía que llegar a un lugar este día, tal vez para hacer un buen negocio, pero se dejó interrumpir. Y esa es la primera pregunta que tenemos que hacer nosotros. Claro, yo personalmente como buen suizo tengo mi agenda, tengo todos mis termines, y sí, a veces es así, ¿no?, que uno no quiere dejarse interrumpir. Y la cuestión realmente es, ¿estoy yo atento a lo que el Señor me pone en el camino para pararme y decir, bueno, ahora tengo que ocuparme de esa persona? Tal vez viene un email y una pregunta, me pasó ahora justo, y el primer pensamiento es, no tengo tiempo ahora para esto, y otra vez el mismo, y ya no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, ahí sí es bueno volver a Dios y decir, Señor, bueno, ayúdame, ¿no?, para que esté atento. Cuando hay algo, entonces, que me pare y tenga tiempo. O sí, estoy tal vez hablando y digo, bueno, ya debería de volver a la casa. Bueno, a veces hay que pararse, tomarse ese tiempo, ¿no? Porque yo pienso que eso es lo que nos falta hoy día. Todos están quejándose, no hay tiempo. Y tenemos el mismo tiempo que hace 100 años. Lo que tenemos es más distracción. Pero el tiempo es siempre el mismo, ¿no? Además que el tiempo es lo más justo que hay, porque aunque tú tengas mucha plata, todos tenemos 24 horas. Así que estemos atentos, estemos pidiendo al Señor, mira, muéstrame, ¿no?, por donde hay alguien por el cual tú quieres que yo esté dispuesto. Y estoy seguro de que el Señor te ayudará para llegar o poder hacer las cosas que tienes que hacer. Así que no tengas miedo de que vas a perder tal vez algo muy importante. Si tú ves que el prójimo, alguien te necesita, entonces esté dispuesto, ¿no?, para ayudar. La segunda cosa es que no tuvo prejuicios. Claro, también hemos hablado de que los judíos están detestando, o en aquel entonces detestaron a los samaritanos, pero también el contrario era cierto.
acordémonos de la situación en la cual Jesús quería llegar a un pueblo de los samaritanos y ellos no quisieron. Dijeron, no, no queremos porque este sí quiere ir a Jerusalén. Y inclusive Juan, Jacobo preguntaron, pidamos para que caiga fuego, ¿no? Entonces, lo mismo era, ¿no? Entonces, de los tres que llegaron, sacerdote, levita y samaritano, podemos decir, de este no se esperaba que él iba a pararse, sino que iba a pensar, un judío ahí, está bien, que se muera ahí, ¿no? Entonces, no tuvo esos prejuicios. Y eso nosotros también, ¿no? Tenemos que mirar de no tener prejuicios a otras personas. Pueden ser otras personas de otra clase social que nosotros, que pensamos, no, esa clase social no me ocupo. Pensemos que en Cristo no hay clases sociales. Y si tú tienes más que el otro, tienes más responsabilidad, ¿no? Pensemos en eso. O son personas que han venido aquí como refugiados, entonces, o de otra religión, entonces sí hay prejuicios. Creo que sí que hay que tener cuidado, es una cosa, pero no tener prejuicios y ayudar, independientemente de quién es, de dónde viene y la situación en la cual está. Y ahora vemos que él daba sin esperar algo a cambio, porque bueno, ese hombre no podía esperar nada. Bueno, en primer lugar no sabía ni siquiera quién era. No tenía nada, estaba medio muerto. No tenía con qué recompensarle. Tal vez después no le iba a ver ya nunca más. De todas formas, él ayudó. Él se dio él mismo, sin esperar algo, aunque le costaba de sus bienes, el aceite, el vino, era lo más caro en aquel entonces, para las heridas, el tiempo, lo llevó, lo cuidó. No sabemos en qué hora ha sido en ese día, pero de todas formas ese día ya se pasó. Al otro día le da 2 denarios al mesero. Bueno, no sé, eran como para decir hoy, qué sé yo, 200 euros, 200 dólares, más o menos. Para decir, mira, cuídale. Yo, ya me conoces, yo voy a volver aquí en otra ocasión. Si necesitas más, apúntalo, yo lo pagaré. Estaba preparado para dar de lo que él tenía, de sí mismo, ¿no? Y es lo que vale mucho. Yo pienso que muchas personas hoy día están aislados, solos. Tal vez piensan que están bien conectados con el internet, pero están aislados. Y cuando tienen una oportunidad para tener un contacto personal, muchos agradecen eso. Entonces pensemos que eso es muy valioso. Obviamente también para nuestra familia, ¿no? Hay que tener sabiduría, es obvio. Tenemos una familia, tenemos una primera responsabilidad con los hijos, con la esposa, esposo, con los de la familia, es primero, es obvio. Pero no tengamos el egoísmo de que solo. También tenemos que estar dispuestos como familia de hacer un sacrificio de nuestro tiempo, como también de los bienes y del dinero. Entonces, dejemos guiar en ello, tengamos sabiduría cómo invertir, porque es una inversión, porque el Señor lo ve y Él lo va a recompensar. Allá en la eternidad vas a tener la recompensa. Muchas veces ya en este tiempo ya te recompensa, pero no buscas o no des por la recompensa de Dios. Pero ten en mente que Dios lo ve. Dios ve tu corazón, que sea de verdad, que sea de corazón. No va a pedir más de lo que tienes, es obvio.
Y tienes que saber administrar bien lo que Dios te da, tanto de tu fuerza, de tu tiempo, como de los bienes que tienes, de la plata que tienes. Es obvio. Dejémonos guiar del Señor cómo hacerlo. Pero lo más importante en lo que quiero recalcar y lo que hemos leído en la historia es que Él tuvo misericordia, tuvo compasión. Él vio y le dolía en su corazón de verle a ese hombre pobre y que ya no podía ayudarse a sí mismo, que ya... Entonces, esa es la cosa. Tenemos compasión para con nosotros, para ayudarles. Procuremos entonces de ayudar, de estar aquí para el prójimo. Claro, en primer lugar estamos para Dios y de ahí emana para estar para el prójimo con un amor desinteresado. Leemos en 1 de Juan, capítulo 3. En esto conocemos el amor en que Él, y aquí está hablando Juan de Jesucristo, puso su vida para o por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, lo que está diciendo, mira el ejemplo de Jesús. Jesús se dio a sí mismo. Su vida inmaculada, su vida valiosa. Él estaba dispuesto de dejarlo. Por ti, por mí. Por eso ahora dice, mira, por lógica, ahora tú perteneces a Él y es importante que tú estés dispuesto de dar tu vida para los otros. No buscar solamente para vivir para ti mismo, para satisfacer tus deseos, para que a ti te vaya bien. Eso no es nuestra meta. Nuestra meta es de ayudar a los otros. Y sigue aquí, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El amor, ese ágape, ese amor desinteresado, ese amor que desborda en hacer el bien de Dios, fue derramado en nuestros corazones cuando el Espíritu Santo tomó morada en nosotros. Romanos 5. Entonces dice aquí, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, obviamente las palabras tienen que estar, está claro, para consolar, etc. Dar consejo, pero, como dice aquí, hecho en verdad. Si necesita un abrigo, bueno, las palabras no van a ser suficientes, ¿no? Entonces en eso que nos dejemos guiar de este versículo. Entonces quiero concluir aquí con esto. Invierte tu vida. En primer lugar, la relación con Dios es lo más importante. Ama a Dios de todo corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Con todo lo que tienes. Entonces, eso es siempre lo primero. A veces hay personas que solo están sirviendo, se están como quemando, y al final terminan, sí, aquí se llama, ¿no? Quemado. Eso no es la idea. La idea es siempre, en primer lugar, la relación con Dios, y de esa relación y de la comunión con Dios salimos para poder servir al prójimo. Entonces, lo primero que tienes que invertir es en la relación con Dios. Tómate tiempo, la lectura del estudio de la palabra de Dios para que Dios te pueda hablar. Pero también tómate tiempo en oración, confesión, adoración, de la grandeza, de la majestad de nuestro Dios, la intercesión, pedir por los otros. Acordémonos, hemos dicho que al principio, búscate 3 personas que te son muy importantes, por los cuales quieres orar en este tiempo. Sigue orando a diario, también para otros, para la familia, los familiares, los conocidos, para las autoridades, para las personas que están alrededor nuestro, para tu país, etc. Hay tantas cosas que podemos interceder.
Muy importante porque al final nosotros no podemos hacerlo. Si Dios no mueve su brazo, no podemos hacer nada. Entonces la intercesión es esa parte en la cual invertimos tiempo a favor de otros, delante de Dios. Y es ahí en ese tiempo de oración para otros que a mí muchas veces me viene el impulso de escribirle o de ver si puedo encontrarme con tal persona o de ayudar en cualquier forma. Entonces, muy importante. Y obviamente el agradecimiento. Entonces, en primer lugar, la relación con Dios. Después, las relaciones con tu prójimo. Pienso que ahí también es importante saber escuchar, saber estar ahí atento, qué es lo que dice. Y luego ayudar de una forma práctica. Pensemos en Mateo 5:16. Jesús dice ahí, hablando de la luz que no debemos de esconder, dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones. ¿Y qué fin hay? Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, lo mismo que dice Pedro también, si dicen algo en contra de nosotros, que sea realmente alguna mentira que están diciendo, que no sea verdad. Así como Jesús dice, ¿por cuáles de mis hechos me están acusando? Y dice, no, los hechos no, pero por lo que dices, ¿quién eres? Pero claro, Él era, ¿no? Dios. Así debería de ser con nosotros, que no tengan nada que decir de nosotros frente a nuestros hechos, sino que realmente busquemos el bien de nuestro prójimo. Tengamos también hospitalidad, casas abiertas para invitar, pasar tiempo, ¿no?, con personas, escuchando y ahí llevándoles la palabra de vida, la palabra, el buen mensaje, siempre en sabiduría, con amor, procurando el bien del otro. Pienso que eso son cosas que podemos así llevarnos, reflexionarlo de nuevo, y así te encomiendo a la gracia de nuestro Señor, que Él te guíe y te dé sabiduría en todo esto, y que nuestros corazones puedan estar cerca de nuestro Dios.